Instituto de Formación para Laicos al Servicio de la Pastoral Parroquial presentan Zagales del Buen Pastor. Luz y sal, hermanos, reunir y servir. Muy buenos días, hermanos. Con gusto les doy la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de su programa Zagales del Buen Pastor. Gracias a todos los que nos sintonizan a través de la red de San José Radio en el 106.9 FM y a través de internet en www.encuentroconlaverdadradio.com, y a todos los que nos escuchan en la página oficial de Facebook, programa Zagales del Buen Pastor de la Arquidiócesis de Toluca. Les saluda su hermana en Cristo, Liz Sandoval, alumna de posgrado 2 y directora del primer grado de la parroquia de San Andrés Apóstol en Calimaya. En esta ocasión tenemos la dicha de que nos acompañen dos hermanitas muy lindas. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidas. Gracias. Luz y sal, hermanos. Mi nombre es Marilena González López. Actualmente curso el 9º grado en el centro de San Jerónimo. Ya fungí como subcoordinadora de la regional y también soy subdirectora de 2º grado y del 8º grado en la Rectoría del Perpetuo Socorro. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos a reflexionar esta lección. Nos vamos a poner en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por permitirnos reunir en tu nombre, sirviendo a la pastoral de tu iglesia. Permítenos ser instrumentos de formación para nuestros hermanos, para que crezca tu reino en la tierra. Invocamos la presencia del Espíritu Santo y de María Santísima. Amén. Amén. En esta ocasión estudiaremos la lección número 11 del primer grado del Instituto de Formación para Laicos al Servicio de la Pastoral Parroquial, que se titula La Nueva Alianza es Realidad Histórica, donde ubicaremos a Jesucristo en un contexto histórico y geográficamente comprobable, aún para los más incrédulos o las dudas que podamos llegar a tener de nuestra fe. Y sí, hermanos, hablaremos un poquito de historia. Bueno, tenemos aquí a nuestra hermana Clara. Bienvenida. Hola. Adelante. Buenos días, Luz y Sal. Me presento, mi nombre es Clara Espinosa Telles. Estoy cursando el 6º grado en la Rectoría de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Mucho gusto. Mucho gusto, Clarita. Bienvenida. Antes de comenzar, queremos invitarlos a dejar sus dudas o sus comentarios a través del teléfono de WhatsApp 722-319-2544 o en nuestra página de Facebook en la sección de comentarios durante la transmisión de este programa. Asimismo, les pedimos que compartan a través de sus redes sociales este programa para que llegue al hermano que Cristo está llamando. No dejes de compartir. Ahora sí, vamos a comenzar. Recordando lo visto en el programa anterior, en la lección 10, titulada El resto fiel y la nueva alianza, vamos a retomar un hecho histórico sumamente importante para el pueblo de Israel, el destierro a Babilonia. Durante este exilio surge Daniel, un profeta mayor muy importante, que nos narra la profecía de las 70 semanas. Lo podemos ver en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24, donde nos ubica en un contexto de un pueblo doliente por vivir en tierras lejanas y un resto fiel a Yahvé con una esperanza de volver a la tierra de sus padres. El ángel Gabriel, a través del profeta Daniel, nos anuncia que en 70 semanas de años terminará el castigo contra el pueblo de Israel. Para esto consideramos que una semana tiene 7 días equivalentes a un año cada uno, dando un total así de 490 años, que solamente tomaremos como referencia. Antes de continuar, queremos enfatizar que las fechas no van a coincidir exactamente, debido a que la medición del tiempo en la antigüedad era diferente respecto a la de la actualidad. En breve andaremos al respecto, pero es importante puntualizar, y para los efectos de esta lección, que van a coincidir acontecimientos, mas no los tiempos.
Bueno, retomando la profecía, es importante recalcar 2 puntos para el estudio de esta lección. El primer punto es que el ángel Gabriel considera 7 semanas compuestas de 7 días años, que multiplicados por 7 nos da un total de 49 años. Según el libro de Esdras y Nehemías en el Antiguo Testamento, que narran el dato histórico del retorno del pueblo judío, pasan alrededor de entre 30 y 80 años aproximadamente, desde que se da el edicto de Ciro de que ya el pueblo de Israel, que estaba desterrado en Babilonia, puede regresar a Jerusalén, hasta la reconstrucción y la fortificación del pueblo. El punto número 2 es que, tomando las profecías de Isaías acerca de la venida del Mesías y de la del profeta Miqueas acerca del lugar de nacimiento del mismo, que se da en Belén de Efrata, estas profecías suceden aproximadamente 780 años antes del nacimiento de Cristo. Sin embargo, el ángel Gabriel nos remite 62 semanas de años, es decir, aproximadamente 434 años para el establecimiento del tiempo mesiánico, dando lugar a la plenitud de los tiempos, o sea, la llegada del Mesías tan esperado, ¿no? Entonces vamos a ver que estas profecías sucedieron 780 años antes y sucede el destierro a Babilonia y después pasan entre 30 a 80 años y después pasan otros 434 años aproximadamente para la llegada del Mesías. Y para terminar esta profecía solo vamos a mencionar que la última semana restante, o sea, ya llevamos 69, es dividida en 2, pero no es claro el acontecimiento o el inicio o culminación de un suceso histórico. Tan solo se consideró un periodo de expectación, de tribulación, desolación o persecución. Y bueno, para el tema del día de hoy no nos es relevante. Tan solo podemos concluir que Daniel era un profeta, más no un historiador, ¿no? Entonces, por eso decimos que las fechas no van a coincidir. Ante esto, hermana Clara, ¿qué podemos deducir de Jesucristo como un personaje histórico? Sí, hermana, pues Cristo es una realidad histórica. Jesucristo no es ni una leyenda, no es ni un mito. Jesucristo es una persona geográficamente comprobable, que fue real, de carne y hueso, que también sintió lo mismo que nosotros, pero él, a diferencia de otros personajes, él murió y resucitó dentro de circunstancias bien definidas, lo que lo colocan plenamente entre protagonistas de la historia humana. Efectivamente, tenemos varios vestigios dentro de la historia humana donde podemos comprobar que Jesucristo fue un hombre que vivió en un tiempo y en un lugar determinado. Tenemos muchos testigos que nos datan de esto, no solamente los amigos, ¿no? Que a lo mejor podríamos decir que, es que lo querían, sino que también tenemos enemigos y demás, ¿no? No es un personaje inventado, como bien dices, o creado por la imaginación humana. Y bueno, un claro ejemplo son las obras de historiadores romanos muy famosos, o sea, los más cercanos y relevantes de su época, como Flavio Josefo, Tácito, Suetonio, Plinio el Joven, donde vamos a encontrar que en todos sus relatos y anuarios existe un común denominador, que ninguno de los opositores del cristianismo dudaron de la existencia real de Jesús. O sea, todos los consideraban como un suceso que pasó, ¿no? Y por ejemplo, tenemos el nacimiento bien documentado o los sucesos que sucedieron en ese nacimiento, como por ejemplo también la muerte, ¿no? de Herodes, que dio a los niños, ¿no? menores de 2 años, ¿no? Entonces este suceso fue muy, muy, muy importante. Y también la crucifixión fue datada de manera impresionante, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de un gran acontecimiento. Hermana María Elena, ¿cómo podemos ubicar el nacimiento de Jesús en la historia bíblica y en la historia humana? ¿Qué nos puede decir? Como personaje histórico, mira, si su historia inicia a partir de que el profeta Miqueas dice que el Mesías nacerá en Belén. Sin embargo, el misterio de su encarnación se da en Nazaret. Pero sucede algo que esta profecía hace que se cumpla, que es que Dios se valió de un suceso que César Augusto ordenó
que se empadronase todo el mundo. Entonces, por lo cual José tuvo que ir de su ciudad de Galilea, en Nazaret, a la ciudad natal donde era él, a Belén precisamente, con su esposa María. Ella estaba ya encinta y sucedió que allá dio a luz a su primogénito. Entonces sí se cumple esta profecía donde nació Jesús precisamente ya en Belén. Exacto, entonces el empadronamiento, que por ejemplo este suceso sucede una solamente vez en la historia, o sea, no vuelve a haber otro empadronamiento, no se vuelve a censar. Sin embargo, este suceso, como bien dice, o sea, Dios se valió de este suceso en la historia del hombre. Tenemos también más datos y sucesos, ¿no?, que da el gobernador. Y bueno, aquí aparece en la historia Augusto César, ¿no?, el primer emperador romano. Y es muy importante porque él es el creador de la paz romana. Tiempo fue de mucha paz entre los pueblos. Y aquí vamos a mencionar la similitud con la profecía que hizo Yahvé al rey David en la figura del rey Salomón. Acordémonos que hablamos de prefiguras, ¿no? Y el rey Salomón, pues al ser una prefigura de Jesús, pues también como que nos va a anunciar esta parte, ¿no? Porque al final Jesús desciende del trono de David, ¿no? Entonces eso era la profecía. Y nos dice en el primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículo del 9 a 10, en sus días concederé paz y tranquilidad a Israel. Entonces, si es un Dios de paz, no podía nacer en un tiempo de guerra, ¿no? Entonces, como que todo se va ajustando, ¿no? También vemos que César Augusto gobierna con acierto y moderación durante 40 años, que es el periodo donde nace y crece Jesús, ¿no? Y como fue un periodo de paz, pues cierra el templo de Marte, que era el dios de la guerra, ¿no? No habían rebeliones significativas en ninguno de los territorios conquistados. Entonces, como que fue el momento ideal para que naciera este Mesías. Entonces, considerando este primer gran acontecimiento, hermana Clara, ¿cómo podemos determinar la edad de Jesús? Pues existe un error de cómputo al inicio de la era cristiana de una cantidad de años aproximada, pero el autor de cómputo fue Dionisio el Exiguo del siglo VI. De modo que el calendario juliano al actual gregoriano son diferentes, por lo que podemos calcular que Jesucristo tendría entre 38 a 40 años. Muy bien, es importante mencionar que Dionisio era un monje, era un erudito, matemático, pero sobre todo astrónomo. Y nos deja algo muy, muy importante, ¿no? Él marca el inicio de la era cristiana. Él establece el año cero del nacimiento de Jesús, y ahí empieza la era cristiana. Es como mencionas, ¿no? Es importante recalcar que el tiempo en la antigüedad se medía de manera diferente. O a lo mejor igual, ¿no? Pero bueno, era más mecánico, ¿no? Estudiar el tiempo a través de los movimientos astronómicos, ¿no? De los ciclos lunares y demás. Y en aquel entonces Julio César, que era el gobernador romano, al actualizar el calendario romano, establece el calendario juliano. Es por eso le llamamos juliano, porque se le debemos a Julio César. Y este era, digamos, que el tiempo que se estaba viviendo en aquel entonces. Y ubicamos el nacimiento de Jesús en el año 756 desde la fundación de Roma. O sea, el tiempo se medía a través de la fundación de Roma, ¿no? Así como nosotros ahorita en la era cristiana, antes de Cristo, después de Cristo, antes se medía así. Entonces, Jesucristo nace en el 756 desde la fundación de Roma, y ahí es donde tomamos el año cero. Y bueno, como les comento, él nada más determina el inicio de la era cristiana. ¿Qué puedes comentarnos de lo que fue la tetrarquía o cómo funcionaba? Sí, hermanita, mira, pues en aquellos tiempos fue un sistema del gobierno impuesto por Roma.
donde se dividía con 4 soberanos. Un territorio que era pequeño, relativamente, estaba dividido así en 4 soberanías, no tenía rey. Entonces nos queda dividido después de la muerte de Herodes el Grande, quedando como tetrarca Antipas, Herodes Antipas, Felipe II y Lisanías, y ahí queda también como procurador Poncio Pilatos, y recordemos que a él también le tocó estar dentro del proceso que se le hizo posteriormente a Jesús. Exacto, o sea, en efecto podemos constatar que esta forma de gobierno, por un lado, ha sido eficaz porque no recaía el gobierno en una sola persona, ¿no? Y bueno, pues aquí nos sale a la luz, ¿no? Ahora sí que en la historia ha marcado Poncio Pilato, ¿no? Este personaje que fue el 6º procurador de Judea en aquella zona, y bueno, que quedó en lugar del tetrarca de Arquelao, ¿no? Que era el hijo de Herodes el Grande, pero bueno, pues fue desterrado, ¿no? Por su mal gobierno. Y bueno, también con Herodes de Antipas podemos encontrar otros sucesos importantes, ¿no? Como por ejemplo la muerte de Juan el Bautista, ¿no? O sea, esto sí está datado, ¿no? En las historias, en los historiadores romanos, ¿no? ¿Qué otro dato nos puedes decir de Herodes de Antipas, ¿no? Porque acordémonos que hubieron 2 personajes en la crucifixión, ¿no? Que decidieron, ¿no? Poncio Pilato era uno y el otro fue Herodes. Efectivamente, sí, hermano. También en aquel estaba bajo el pontificado de Anás y Caifás también. Son personajes que estuvieron en esa época también. Tuvieron un papel sumamente importante, ¿no? Entonces, por eso estos sacerdotes, estos procuradores o gobiernos, pues nos dan una amplia, ahora sí que como eran enemigos, pero nos datan como testigos, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues ya vemos que Poncio Pilato, gobernador de Judea, da muerte, lo deja, ¿no? A elección del pueblo, pero bueno, pues al final es el que él da la orden, ¿no? Para la crucifixión. Y bueno, ya ubicamos a Jesús en un contexto histórico, ya conocimos sus testigos, enemigos, entonces ahora vamos a ahondar hacia la persona de Cristo. Y refiriendo esto, hermana Clara, ¿qué cualidades de Jesucristo son concordantes a una realidad histórica? ¿Qué nos puedes decir? Sí, hermana, pues como veníamos diciendo, Jesucristo no es ni una leyenda ni un mito. Él tiene tuvo un cuerpo mortal, pero actualmente es inmortal, ¿no? Entonces, él entiende todo lo que sentimos, porque él también sufrió fatigas, sufrió hambre, sed, sueño. Entonces, él nos entiende de ese modo porque él también lo vivió. Entonces, en lo único que puede ser diferente a nosotros es en el pecado. Ahora sí que él vivió todo menos esa experiencia de pecar. Entonces, y ya esto que nos mencionas, ¿hay algo a ti de esto que ha pasado como hombre, que sufre igual que nosotros, sintió dolor o algo? ¿Hay algo que a ti te mueva o que te haya impresionado al que tú digas, es que yo me identifico con Jesús en este aspecto? El hecho de que Él nos entiende, nosotros si nos sentimos tristes, le podemos ahora sí platicar lo que sentimos y Él nos va a entender. Él ahora sí que nos va a hablar a través de su espíritu y nos va a decir qué hacer si le prestamos la atención. Entonces creo que esa es una parte que a mí me llega mucho, el que Él nos escucha y sabe lo que sentimos. Muy bien, esas cualidades, ¿no? O sea, podemos entender que Él sufrió, ha sido humillado, fue traicionado, ¿no? O sea, estas heridas que nosotros podemos o nos pueden imponer más en nuestra vida humana,
Él lo pasó. Entonces, ¿qué hemos pasado nosotros que Él no haya pasado? ¿No? También vivió el desamor, pues imagínense que lo traicionaran su mejor amigo, Su ¿no? mejor amigo, sí. Entonces, cuando lo negaron los apóstoles, ¿no? Y peor, que él ya lo sabía y todavía, pues, se tuvo que aguantar ese dolor y cuando le dijo a Pedro, ¿no? O sea, hoy, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. El dolor que habrá sentido, ¿no? Sí, o sea, imagínense, y por eso, pues, Pedro no soportó eso, ¿no? Entonces, a lo mejor eso fue lo que necesitó Pedro para afianzar su fe, ¿no? ¿Qué necesitaríamos? Hermana Marilena, ¿tú qué crees que necesitemos pasar para afianzar nuestra fe? Pues muchas veces son esas pruebas que Dios nos da. Nos hace que aparentemente tengamos dolor, pero también Él nos da pues la solución, nos viene el consuelo, nos viene la esperanza. Exacto, Entonces, ¿no? pues ahí es donde, pues sí, sabemos que Dios está vivo y está presente en nosotros. Pues así como nos dice San Pablo, ¿no? Cuando soy más débil, entonces es cuando soy más fuerte. Muy bien, qué padre que vayamos hilando estos sentimientos con nuestra parte humana, ¿no? Y bueno, pues vemos que también Jesús participa de los problemas de una nación, o sea, se interesa de todo lo que podía afectar la sociedad en aquel entonces, ¿no? O sea, como decía, ¿no? Lo que es de Dios, a Dios, y lo que es del César, al César. O sea, se pagaba impuestos, era una persona social, ¿no? También anduvo en busca de los pobres, de los necesitados, de los débiles, de los oprimidos, ¿no? De los rechazados por aquella sociedad tan dura, ¿no? Entonces, esta labor que hizo, pues indudablemente deja huella y sobre todo lo que hablábamos, deja muchísimos testigos en la historia. Al respecto, hermana María Elena, ahorita, bueno, ya vemos estas cualidades como hombre, ¿no? Ahora, ¿qué nos puedes decir de qué es la unión hipostática? ¿Cómo funciona? ¿Qué es esto? Sí, hermanita, mira, pues es la presencia unida e inseparable de la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y pues Jesús tuvo ambas, ¿verdad? Él tenía ambas. La naturaleza divina era consubstancial al Padre, ya que como Él y nosotros, como nosotros, tuvo la naturaleza consubstancial de hombre. Entonces de ahí que Jesús tuvo estas dos voluntades a la vez, estas dos acciones conjuntas al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando Él pasó por la transfiguración en el monte Tabor, pues ahí tuvo esa naturaleza, nos dio a demostrar esa naturaleza divina, ¿no? Y en su naturaleza humana sintió como hombre también el dolor. Un ejemplo claro de ese dolor que tuvo, ¿verdad? Y esa compasión también que sintió fue cuando murió Lázaro. Él sintió ese dolor porque era su amigo y él lo estimaba. Y María, pues le pide, ¿verdad? Le pide ayuda y pues sí se conduele de ella. Entonces ahí también nuevamente se fusiona su naturaleza divina porque le pide al Padre, ¿verdad? Que lo vuelva a la vida. Y Él hace el milagro de que resucita. Entonces ahí vemos un ejemplo claro de esa naturaleza de Dios, tanto divina como humana. Y esta es la unión hipostática, efectivamente, hermana. En efecto, vemos que Dios es hombre y nos lo demuestra en todo momento, hasta en la tentación. Pero como nos decía Clarita, o sea, menos en el pecado, ¿no? Y estas cualidades que ya mencionamos, pues nos hace ver, ¿no? Que es una persona digna de amar, de servir, de seguir, aún transcurridos 20 siglos después. Como nos decía también la hermana Clarita, es un Dios vivo, ¿no? Y como ahorita nos acabas de mencionar, ya lo reconocemos como Dios, que tiene ese poder de hacer y obrar milagros, ¿no? Entonces, reconocemos estas dos cualidades perfectamente bien. Vamos a ver que a lo largo de más de 2000 años, millones de personas han seguido su ejemplo, lo seguimos todavía, ¿no? Buscamos imitar su santidad, seguir su ley,
Y bueno, y a través, ya unidos a través de esta iglesia que él forma, pues seguimos trabajando también, ¿no? Por lo tanto, pues yo creo que todos los cristianos aquí, especialmente nosotras reunidas en este programa, sabemos y creemos que Jesucristo es verdadero Dios y también verdadero hombre. ¿Por qué es diferente Jesucristo a los demás prohombres o personajes históricos en la historia de la humanidad? ¿Qué nos puedes comentar? Sí, hermana, pues actualmente no negamos que hayan existido Egipto y sus faraones, Asiria o Babilonia, o conquistadores como Alejandro el Conquistador o Julio César, o como por ejemplo Napoleón y sus millones de soldados. Pero a diferencia de Jesucristo, a 20 siglos de su existencia son millones y millones de mujeres y hombres que siguen su doctrina, imitan sus virtudes y a través de los siglos han dado su vida por ello. Así que ellos nos dan un testimonio muy grande de su fe, ¿no? Porque ahora sí que al seguirlo a él, nunca les ha importado a él en su momento cuando los mataban por ser católicos, ¿no? Y dicen, viva Cristo Rey, no me importa lo que me hagan, pero mi fe está bien cimentada, en el cual no me importa lo que me hagan, yo confío en él. Qué padre, o sea, esto que mencionas es algo muy, muy importante, ¿no? O sea, es un ejercicio que debemos de hacernos todos, ¿no? O sea, ¿qué tanto defiendo yo mi fe? ¿No? Y por ejemplo, este ejemplo que nos dices de los cristeros, ¿no? Que ya vamos a hacer 100 años de esta guerra cristera que muy poco sabemos, lamentablemente, que sucedió aquí en México, pero es sumamente admirable qué es lo que movió a estas personas a morir por aquel a quien aman, conocen, pero no ven, ¿no? Como bien decías, o sea, más mérito tenía aquel que ve, que cree sin ver, ¿no? Uh-huh. Y qué padre que nos mencionas, Clarita, esta parte, porque estos personajes que vemos a lo largo de la historia realmente dejan una huella. O sea, ahorita no nos vamos a meter en tema de que se hicieron bien o mal, simplemente, no sé, al conocer su nombre, sabemos qué hicieron, ¿no? Hitler, sabemos qué hizo. No cuestionamos si lo hizo bien o mal ni nada, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, ¿quién propició la guerra cristera? Y muy pocos lo sabemos, ¿no? Plutarco Elías Calles. Entonces, y simplemente, ¿quiénes son nuestros mártires cristeros? Muy pocos sabemos cuántos son, ¿no? Entonces, ¿qué nos relata esta historia? Que tenemos que conocer la historia para también aprender, ¿no? Y por ejemplo, en este caso de los mártires cristeros, a mí me impresiona mucho qué fue lo que los motivó a decir, muero por Cristo, ¿no? Y viva Cristo Rey, y viva Santa María de Guadalupe, ¿no? O sea, esa es nuestra identidad como cristianos mexicanos, ¿no? Y bueno, a ver, hermana Clara, o sea, ¿qué te mueve a ti? Digo, yo veo que tú eres muy joven y le doy gracias a Dios que eso, porque necesitamos más jóvenes. Esta iglesia es de los jóvenes. ¿Por qué? Porque depende de nosotros todo lo que tengamos que hacer para seguir manteniendo esta iglesia. Y yo te quiero preguntar a ti, que eres joven y que ya vas en 6º grado, me imagino que entraste muy pequeña, pastoral, ¿qué es lo que te ha dejado a ti como joven? Pues al inicio, al entrar, era curiosidad, porque pues uno ve, ¿no?, que van a la iglesia, entonces dice uno, bueno, quiero saber más, quiero aprender también. Y al ir entrando, ir aprendiendo, incluso en uno mismo va viendo los milagros que Dios, que Jesús nos hace. Entonces es muy bonito el estar dentro, el aprender. Hay tantas cosas que uno luego dice, pues esto era por esto otro, ¿no? Entonces que no nos damos cuenta y al ir leyendo vamos comprendiendo cada punto de la historia. Entonces a mí me ha dejado mucho el estar dentro de escuela de pastoral, porque he aprendido bastante sobre la historia que pues pasaba yo por alto, ¿no? Y como dicen muchas veces, somos católicos de sillón, ¿no? Porque nada más estamos por fuerita y no entramos. No hay como estar dentro y saber el por qué seguimos a Cristo.
Qué bueno que nos das tu testimonio conciso, porque eso es lo que queremos que llegue a más jóvenes, ¿no? Esta obra, o sea, no es la edad para entrar no es de 60 para arriba, ¿eh? O sea, sí. Es de ¿cuántos años, hermana María Elena? No, es de siempre, estamos llamados o sea, ¿cuál es la edad mínima para entrar a pastoral? De 14 años en adelante. Para entrar al primer grado. Y antes de eso tenemos nuestros semilleros de vocaciones, sí, ¿verdad? Que a partir de los 6 años que ya pueden entrar. Entonces, es para todos la misión de los laicos. Y bueno, como comentabas, ¿no? O sea, después de 20 siglos, seguimos a Jesucristo. Clarita, el día de hoy, a tu edad, que eres la más joven de nosotras, sigues a Jesucristo y esperamos que tu vida y ya cuando hagas tu vida, te cases, tengas hijos o lo que Dios disponga para ti, sigas evangelizando, ¿no? Y bueno, este punto es importante porque, como bien mencionas, la historia, conocer la historia es parte de nuestro cuestionamiento, porque nuestra naturaleza humana necesita justificar nuestra existencia, ¿no? Y la historia nos va dando como que esa seguridad, nos va ubicando en un contexto, ¿no? Y así también con Jesús, con él tenemos puntos geográficos determinados donde pasó la mayor parte de su vida, ¿no? Y bueno, hoy en día vemos que el país es Israel y Palestina, ¿no? Y ahorita, bueno, que están en guerra y demás, otro tema. Pero para nosotros los cristianos lo llamamos Tierra Santa, porque es la cuna de nuestra fe, ¿no? Y si tenemos la dicha de llegar a ir a Tierra Santa, vemos que existen lugares todavía como Belén, Cafarnaúm, Emaús, el monte Tabor que nos comentabas, ¿no? Donde se sucedió la transfiguración del Señor. Sí. También vemos a Jericó, Samaria, Galilea, Nazaret, Jerusalén. O sea, todos estos lugares se siguen preservando. Y bueno, vamos a ver que aún después de tantos siglos se siguen encontrando vestigios arqueológicos de estas huellas. O sea, no nada más de la parte cristiana, ¿no? Algo como un dato nada más cultural, o sea, en aquel entonces cuando las ciudades ya eran destruidas o algo, se enterraban, ¿no? Y construían otras encima de ellas, ¿no? Entonces, hoy en día vemos que hay franciscanos arqueólogos que están descubriendo estas ciudades, estos hechos, ¿no? Entonces es muy interesante conocer todo esto. Entonces ahí si ven en internet programas acerca de esto, se van a quedar impresionados, ¿no? Bastante. Sí. Hay muchos, han encontrado los arqueólogos muchas cosas donde nos muestran de que todo esto no es inventado. Entonces es bonito, sí, investigar, porque dice uno, aquí están ruinas que no sabíamos que estaban y que van descubriendo. Es muy bonito ir viendo que todo, ahora sí que lo que está escrito, sí pasó. Exacto, entonces, y bueno, no nada más de la parte cristiana, ¿no? Vemos, por ejemplo, que también Augusto César se mandó a hacer una estatua, y bueno, ahí está la estatua, ¿no? O sea, sí existió Augusto César, ¿no? Sí. Por ahí se encontró la inscripción con el nombre de Poncio Pilato, dándonos un vestigio de que en verdad existió ahí. Y bueno, por tanto, hermana María Elena, retomando un poco lo que nos dice la lección, ¿cuál podemos decir que es el sexto jalón de la historia? Pues mira, el advenimiento de Jesús en este mundo es precisamente ese sexto jalón para la historia de la salvación. Digamos, es el más importante porque de allí parte nuestra fe ya. Desde ahí ya hay certeza del cumplimiento de las promesas que se nos hizo, ¿verdad? Venir un Salvador y redimir a la humanidad. Entonces, Él es ese último jalón. La presencia viva de Jesucristo en este mundo. Y que ya estamos viviendo la plenitud, ¿no? O sea, ya estamos viviendo ese reino que antes se nos anunciaba. Ya es una realidad. ¿Y qué estamos haciendo? Sí, y pues ahorita estamos en ese advenimiento, ¿no? Ahorita ya vamos también a festejar precisamente la venida de Jesús como hombre en este mundo.
Pues estamos a unos días, estamos todavía estamos en tiempo, ¿verdad? Sí. De vivir ese advenimiento. Preparémonos. Y bueno, pues con este suceso tan importante, vamos ahora a reflexionar, ¿no? Y bueno, estas preguntas las dejo al aire para todos los que nos están escuchando, para ustedes hermanas también. ¿Crees y esperas realmente en Cristo? ¿Estamos preparados para dar razón y de nuestra fe al que nos lo pida? O sea, ¿realmente estamos dispuestos a morir por Cristo y por María? Es algo muy difícil, ¿no? Pero yo creo que Dios nos va a dar la fuerza para hacerlo. Y bueno, hermanas, pues hemos llegado ya casi a la culminación de este programa. Y rápidamente, algo que nos puedan decir para concluir. Pues, en conclusión, Jesucristo es alguien real que sí estuvo de forma visible y lo confirma la Sagrada Biblia. También las personas que intervinieron en su vida contándolo con sus propias historias. Por eso, hermanos, yo los invito a que sigamos el camino de Jesucristo, que es la verdad y la vida, y se acerquen a sus parroquias y se unan al Instituto de Formación para que sigamos este camino. No nada más lo dejemos al aire, sino que escuchemos su llamado y unámonos todos. Muchas gracias, hermana María Elena. Pues igual, seguimos invitando a todos los laicos a que se integren a esta gran obra apostólica, lo que es escuela de pastoral, se formen y sigan continuando con estas lecciones que están muy interesantes. Gracias por la invitación para compartir aquí y pues así podamos todos cumplir la misión que nos dejó Jesucristo, ¿no? De llevar a todos nuestra fe, llegue a todos los rincones del mundo. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, yo los animo a ustedes a seguir formándose en la fe en el Instituto de Formación para Laicos al Servicio de la Pastoral Parroquial, obra apostólica que ya alcanza 48 años al servicio de la Iglesia. O siguiendo las transmisiones de este programa, Zagales del Buen Pastor, todos los lunes a las 11 de la mañana y su repetición los días miércoles a las 7 de la noche. Desde el 106.9 FM de Red San José Radio, o en www.encuentroconlaverdadradio.com. Y bueno, también recuerden que tenemos nuestra página de Facebook, Programa Zagales del Buen Pastor, Arquidiócesis de Toluca, donde este programa quedará grabado para que ustedes lo puedan ver cuando gusten. Y bueno, no se pierdan nuestro siguiente programa el día lunes con la lección número 12 que se titula La Santísima Trinidad. Va a estar buenísimo este tema. Muy complicado de entender, pero sabemos que los hermanos que estén darán un buen tema. Los esperamos. Y bueno, no me queda más que agradecerle a Dios por este momento de crecimiento formativo y espiritual que nos permite compartir con ustedes para seguir viviendo este camino de fe. A nuestro sacerdote Jorge Rosa Suárez, responsable de la Comisión de Comunicaciones de la Arquidiócesis de Toluca, muchas gracias. A todo el staff que está allá atrás, a todos los miembros del equipo laico al servicio de la pastoral que nos apoyan en la realización de este programa, desde las oraciones hasta su realización aquí con la hermana Clara, María Elena, gracias. Gracias. Y bueno, pues nuestra oración sea siempre para ustedes, intercediendo a Dios por sus necesidades y ofreciendo los frutos de este programa para la gloria de Dios. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias. La Escuela Pastoral es una institución de enseñanza que se dedica a impartir instrucción religiosa católica para obtener una formación integral de auténticos cristianos. Zagales del Buen Pastor.